Bueno, y ahora el turno de destacar la participación de un amigo como Ricardo de Otto con su cabaña Mercachifle en esta nueva exposición de Palermo, esta exposición 2015, donde en la parte de morfología anduviste muy bien con los productos que presentaste. Sí, Juan. Eh, en morfología eh, había 100 yeguas a exposición y 50 padrillos. O sea, había 150 animales. Nosotros sacamos el primer premio en potranca menor y a su vez fue campeona potranca menor. Después, en categoría 3 años montado, sacamos un primer premio y otra 3 años montada, el tercer premio. Estamos viendo imágenes del campeonato, de la final, digamos, para quien no entiende mucho de esto. Tu potranca es la que va al comienzo de la fila y las 4 yeguas que la siguen son de cabañas de un altísimo prestigio de primer nivel. Sí, Juan Carlos, sí, me tocó la final con 4 cabañas de primera línea, de muchos años criando. Nosotros recién tenemos 10 años, cumplimos 10 años. Las otras cabañas son cabañas de muchos años. Todas han sacado grandes campeones y grandes campeonas de Palermo, han participado en la FIC, o sea que para nuestra cabaña que criar criollos es muy lento. Para nuestra cabaña, que es una cabaña nueva, fue un orgullo estar en la final con semejantes cabañas. ¿Quién fue la cabaña propietaria de la gran campeona? Sucesión Julio Ballester, la gran campeona, y el gran campeón Jean Camil, donde yo nací prácticamente como criador. Horacio Ferrari y Pablo Torralba, que presentaron el gran campeón. Destaco que tanto la gran campeona como el gran campeón tienen sus líneas genéticas a Charque Chiquilín. Nuestro padrillo base, nuestro mejor padrillo que tenemos, padrillo de Mercachifle de Dormilón, que es un padrillo que está dando excelentemente, en el cual lo tengo criado por mí y que le he vendido una parte a Enrique Tronconi y a Gustavo Aguerre, en el cual están produciendo las 3 cabañas. El Dormilón está produciendo muy bien. Así que estuviste vinculado a los grandes campeones de gran manera también. Sí. El chiquilino es criado por
nosotros es Charque Chiquilín, de la asociación Julio Ballester, pero que ya hace varios años lo tenemos en sociedad con Jean Camil, y tanto a ellos como a mí, y bueno, y ahora a nuestro el hijo de Chiquilín, que es el dormilón, está dando muy bien, muy buena morfología y muy buenos caballos montados. Este padrillo forma parte de los que vos ofreces como servicios en tu cabaña. Sí, Juan, sí, a partir del 1 de septiembre empieza la venta de servicios del centro de servicios del Mercachifle, en el cual está el dormilón, y va a haber 7, 8 padrillos muy buenos, va a haber 3 hijos de Chuchoca, va a haber entre 8 y 10 padrillos de muy buena tanto morfología como función. Bueno, no solo en la exposición de caballos criollos participaste, sino que con tu equipo de aparte campero participaste en la gran final nacional. Sí, sí, llegamos a la final entre los 10 de la final nacional de aparte campero, que estaban clasificados los 10 mejores equipos de todo el país, con Huguito Arriola, Ulises Muguerza, Jorge Brescia, que hicieron una muy buena actuación. Es la primera vez que pisan la arena de Palermo, que la cantidad de gente, los nervios, no es lo mismo que hacerlo en otro lado de la parte campero, y sacaron un quinto puesto, dejando atrás a muy buenos equipos de la parte campero. Es integral la participación de Cabaña al Mercachifle en la rural de Palermo. Sí, Juan, y te comento que algo que yo prácticamente hace muchos años que hago con el tradicionalismo, era presentar recados antiguamente, ahora ya no, pero en la pista de Palermo, en el concurso nacional de aperos de uso tradicional y caballos de trabajo, había 8 caballos cría del Mercachifle, los cuales sacaron uno campeón de su categoría, 2 reservados campeones, y después varios eh, en los centros tradicionalistas. ¿Qué tal? Sé que una participación más importante, difícil de conseguir. Sí, la verdad que es un orgullo el equipo que tenemos, Jorge Grespan a la cabeza como director de todo, Emiliano Pelú a cargo de la cabaña, Federico, Maxi, Ezequiel, Luciana, la parte comercial,
Marcela, todo el papelerío, bueno, eh, Sofía, que a veces los da una mano, pero es media remolona, pero es un trabajo en familia y en equipo. Ricardo, sé que tienen un importante remate de caballos criollos próximamente. Sí, criollos de primavera, que es el lunes 28 de septiembre en la Sociedad Rural Argentina. Aparte de los caballos, tenerlos en vivo en la rural, va a ir en vivo por Canal Rural, o sea que pueden comprar por Canal Rural o si no, en vivo en la rural de Palermo. Remata Sáez Valiente Bullrich en 18 cuotas. Nuestra cabaña presenta 4 yeguas muy buenas preñadas y un castrado vallo excelente, muy lindo para el que busque un lindo castrado de andar y de muy buen pelo y muy lindo, hijo de Mercachifle Dormilón, lo va a tener en ese remate. Bueno, les comento que a partir de los primeros días de septiembre hacemos una venta particular en el campo, 25 potros puros de pedigree de excelentes líneas funcionales y morfológicas, y 15 yeguas y potrancas preñadas que se van a vender sin gastos en 12 cuotas. Los interesados que se remitan a nuestra página o a nuestro Facebook. No podíamos dejar de destacar la muy buena actuación de Cabaña del Mercachifle en la pasada exposición rural de Palermo. Gracias, Ricardo. Gracias, Flor, gracias, Juan, y nos vemos en la próxima.